Ok, buenas tardes, maestra. Soy el alumno Fausto José Saucillo Rodríguez, perteneciente a la Universidad Veracruzana, región Coatzacoalcos, Minatitlán. Eh, y pues, correspondiente a la actividad número 12 de la experiencia educativa de lectura y redacción, hablaré un poco sobre mi ensayo. Como el título lo dice, yo realicé un ensayo sobre el impacto de la pandemia en mi profesión, que en este caso sería las afectaciones académicas, porque pues, soy un alumno, soy un estudiante universitario, entonces actualmente esa es mi profesión. Eh, Antes que nada, pues vamos a plantear las hipótesis o, por así decirlo, el fin de mi ensayo, que en este caso el objetivo principal de mi ensayo es eh, mostrar o dar a conocer los estragos que ha causado la pandemia de COVID-19, eh, las afectaciones académicas, así como concientizar y reflexionar a la población misma. Es claro que pues muchos sectores se han visto perjudicados debido a la pandemia, pero el sistema académico ha sido uno de los más afectados, pues porque creo que no estamos acostumbrados a tener este tipo de educación en línea, donde dependemos mucho de tecnología, del internet y de cosas así. Bueno, el impacto de la pandemia en mi profesión, afectaciones académicas. Eh, Enfocándonos en el ámbito educativo, la pandemia de COVID-19 obligó al sistema educativo a tomar la determinación de iniciar un distanciamiento social. Todo esto se llevó a cabo el año del 2020, el 20 de marzo. Eh, Esto decretado por la Subsecretaría de Prevención y Promoción de Salud y la Secretaría de Educación Pública. Eh, Antes que nada, vamos a dar a entender un poco sobre lo que es el, se llama? La educación en línea, que en este caso sería la educación a distancia. La educación a distancia se lleva a cabo mediante diversas plataformas, páginas web, programación, Televisa, aplicándose con una solución para llegar a los contenidos de las asignaturas correspondientes a cada grado escolar y así evitar el rezago del educativo en los estudiantes. Para esto se han creado diversas herramientas como en nuestro caso pues son plataformas como Zoom, Eminus, Teams, para poder llevar a cabo las clases a distancia. Eh, Todo esto se ha visto reflejado en las clases pues, por así decirlo, lo que se refiere a clase media, baja y alta, porque pues obviamente no todos tenemos los mismos recursos o no todos contamos con una computadora, con dinero para pagar internet, con un celular, etcétera. De acuerdo con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en México, el INEE, tratar de compensar la calidad de la oferta pública con las de las escuelas de paga resulta absurdo, pues además de las dificultades conceptuales propias a la elaboración de un instrumento de medición confiable, las condiciones a las cuales se enfrentan alumnos y docentes, tanto fuera como dentro del aula, son sumamente distintas. Con esto nos referimos a la diferencia que hay entre las clases que existen en México. Porque si podemos mencionar que entre la clase media y la clase alta existe una enorme diferencia, pues ya se imaginarán la diferencia que existe entre la clase alta y la clase baja. Mm, eh, pues nos enfrentamos a una catástrofe generacional que podría desperdiciar un potencial humano inalculable, minar décadas de progreso y exacerbar las desigualdades arraigadas. Fue lo que advirtió el secretario general de las Naciones Unidas. Podemos entender que pues debido a la pandemia podríamos estar desaprovechando a muchos estudiantes que tal vez tienen el potencial para llegar a ser más de lo que muchas otras personas o de lo que pueden llegar a demostrar estando así en una educación
a distancia. Se podría decir que la pandemia de COVID-19 dejó un rezago de pues, casi 2 años para casi 10 millones de estudiantes, según el Instituto Mexicano para la Competitividad. Pues estudiar en línea tiene muchas negativas. Entre ellas tenemos que pues, podríamos tener un aprendizaje interrumpido por el cierre de las escuelas, confusión y estrés en docentes, pues supongo que también es una nueva manera de enseñar a distancia, a la cual ustedes se tienen que estar pues adaptando, ¿no? Los padres de familia no están preparados para el aprendizaje en casa, eso es obviamente claro, porque pues hay padres de familias que ni siquiera terminaron la prepa, la secundaria, y que se las tienen que ver para poder apoyar a sus hijos en tareas, actividades. Entonces la educación no es la misma. El desafío de la creación, mantenimiento e improvisación del aprendizaje a distancia, todo de manera improvisada. Conseguir esto por aquí, conseguir esto por allá. El desafío de la creación, mantenimiento e improvisación del aprendizaje a distancia, la falta de guarderías. Esto se refiere a, por ejemplo, los padres que trabajan o laboran y tienen que llevar a sus hijos a guarderías o escuelas. Incremento de la exposición a la violencia y explotación. En caso de pandemia, entonces, la economía pues no se ve tan buena, entonces los jóvenes se ven obligados o mandados a trabajar y son explotados, dejando a un lado la educación. Y finalmente el aislamiento social. Las escuelas son centros de socialización e interacción humana, por lo que tras su cierre, niños y jóvenes han perdido el contacto social que es esencial para el aprendizaje y el crecimiento de cada uno. Esas son algunas de las negativas que ha dejado la pandemia a nivel pues, de la educación a distancia. A nivel a futuro, esas son presentes, son consecuencias presentes. Pero a nivel a futuro contaremos con jóvenes con poco o nulo conocimiento sobre el aprendizaje impartido en estos tiempos. Y esto más hablando a nivel universitario, maestría o doctorado. Todo esto sin mencionar los problemas técnicos que se pueden tener cuando manejamos la tecnología, pues obviamente no todos estamos capacitados para manejar una computadora, manejar el internet, cosas así. De acuerdo con la última encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de información de los hogares, en México hay 18.3 millones de hogares que disponen de internet mediante conexión fija o móvil, un 52.9 del total nacional. O sea que un poco menos de la mitad no cuenta con internet para poder recibir así clases en línea. Una enorme diferencia, un gran porcentaje de la población, la verdad. Y, ok, ahora mencionemos algunas cosas que podemos hacer. Pues a nivel personal, para un pronto regreso a clases debemos cuidarnos unos a otros, hacer caso a las recomendaciones e indicaciones que nos proporcionan las autoridades y asimismo aplicarnos las dosis de las vacunas necesarias contra el virus. De forma general se puede decir que hay que actuar en 4 terrenos. En primer lugar, que es en cuanto a los gobiernos hayan controlado la transmisión local de COVID-19, se centren en reabrir las escuelas de manera segura. En segundo lugar, que se dé prioridad a la educación de decisiones presupuestales. En tercer lugar, que las iniciativas de educación lleguen a quienes corren mayor riesgo de quedarse atrás. Y finalmente, que se dé un salto hacia sistemas progresistas que impartan educación de calidad para todos como una vía para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Pues básicamente este sería mi ensayo. Y pues como conclusiones podría decir que la educación a distancia es un escenario educativo que pues no se podría decir que es lo más viable para pues concluir grados como universidad, preparatoria, maestrías o doctorados, porque estamos más al borde de convertirnos en profesionales y pues desde mi punto de vista es muy importante que no queden lagunas o dudas en esas áreas.
Pero pues todo esto depende de cada uno, del cuidado que nos demos y pues hay que cuidarse. Y pues básicamente eso. Mm, Es incierto el regreso a clases presenciales, pero hay que saber afrontar el problema. Pues este sería mi ensayo y espero le haya gustado. Hasta luego.